Clase de control postural. Ya hemos visto este ejemplo en los dos módulos, en las dos cápsulas anteriores, y hemos visto en las otras dos cápsulas cómo el cuerpo genera estas distintas sinergias, activando distintos grupos musculares para contrapesar y cancelar o desplazar el centro de gravedad del cuerpo en una dirección contraria a la cual se está desplazando de forma involuntaria por ejercicio de tanto movimientos voluntarios como exomovimientos o estímulos de fuerza que se aplican sobre el cuerpo. Sin embargo, el reducir la posición del cuerpo a única variable, llámese el centro de gravedad, es muchas veces, por supuesto, insuficiente e incompleto para la complejidad de la estructura que es el cuerpo humano. Es por eso que necesitamos entender dentro de esta multivariabilidad de fuerzas que pueden afectar al cuerpo en todos sus segmentos y en todas las complejidades de su movimiento, que debemos entender que el modelo interno del cuerpo se construye con varios sistemas sensoriales, en lo que nosotros llamamos el equilibrio. Clásicamente hablamos de un triángulo entre tres grandes sistemas que alimentan al sistema del equilibrio: el visual, el propioceptivo y el vestibular. Siendo el sistema visual capta básicamente, simplificando mucho el mono, líneas de verticalidad y de horizontalidad del mundo, además de todo el entorno externo. El sistema propioceptivo, a través de sensores baroreceptores, sobre todo en columna y en cuello, registran dónde está la fuerza de gravedad con respecto al eje del cuerpo. Y el sistema además de toda la referencia de dónde está cada parte del cuerpo con respecto a la unidad corporal total. Y el sistema vestibular, que es un subsistema del oído interno, que no tiene nada que ver con la audición, está encargado de medir y aceleración lineal, desplazamientos lineales del cuerpo, y aceleración angular, desplazamientos de giro del cuerpo, pero más precisamente de la cabeza, como veremos a continuación. Todo esto se integra en el sistema nervioso central, en una linda trifuerza que mi espíritu ñoño no puede dejar de hacer un segundo de honra a este personaje. Espero que algunos de ustedes lo ubiquen. Si no, tienen que jugar más videojuegos. El, este modelo que les acabo de comentar es insuficiente según la literatura moderna. La audición juega un rol contribuyendo a la construcción del modelo interno al captar también información del entorno, de dónde está el cuerpo con respecto al entorno y claves sonoras que nos pueden orientar. Toda esta información se va a procesar, por supuesto, finalmente en la corteza, pero antes de llegar a la corteza se procesa con gran intensidad en distintos núcleos del tronco y siempre en conversación con el cerebelo, donde a nivel del tronco se van a articular algunos reflejos que vamos a comentar, donde los principales reflejos para mantener el equilibrio tienen que ver con el sistema visual, que tiene que ver con un mundo que no vamos a explorar en esta clase, pero que es muy relevante en la patología de vértigo y trastornos del equilibrio agudo. Pero eso es otro mundo muy importante, que no tocaremos de nuevo en esta clase. La información que se va a procesar entonces a nivel de tronco y cerebelo va a finalmente subir y va a generar toda la respuesta motora que vimos en el módulo anterior, y va a construir a nivel del sistema nervioso central completo esta representación interna del mundo en movimiento y del individuo en él. Aquí la bajada es completa, pero a nivel de tronco y en base a las aferencias propioceptivas y vestibulares se generan reflejos vestíbulo-espinales que sí tienen un poco que ver con el control postural en el ser humano. Todavía se ocupan. Yo les hablé que los reflejos no eran relevantes, pero no me refería sobre todo a los reflejos cuyo input, cuya aferencia era la distensión de los músculos, la distensión de tendones a nivel de todo el sistema musculoesquelético. Estos son reflejos que son captados en el sistema vestibular y que mandan señales a nuestro sistema osteomuscular y que tienen un rol en la mantención del equilibrio. Sin embargo, enfatizar que lo que hemos visto en el módulo anterior, en la cápsula anterior, que tiene que ver con el control postural como respuestas motoras más complejas, más adaptativas, más adecuadas al contexto, sí se generan desde niveles superiores, tronco, cerebelo y corteza. Palabra del reflejo vestibulocular que deben conocer que existe, y es cuando que ocurre esto.
uno gira la cabeza de un lado al otro de forma pasiva, es una fuerza externa la que mueve la cabeza, y da la ilusión que los ojos se quedan mirando al observador. La verdad es que no es que los ojos estén quietos, todo lo contrario. Si estuvieran quietos, serían arrastrados con la cabeza y mirarían hacia donde mira la nariz, la cabeza. Aquí lo que ocurre es que los canales semicirculares, que son una porción que ya les voy a explicar dónde están del sistema vestibular, pero el sistema vestibular capta el giro de la cabeza. Y por cada grado que gira la cabeza hacia la derecha, manda una señal para mover los ojos hacia la izquierda. No es un control postural, es un control de la mirada, que sigue la misma lógica de restituir o compensar un movimiento para mantener un sistema orientado hacia donde estaba. Y este es de una eficiencia extraordinaria, al punto de que el reflejo ocurre con 7 a 10 milisegundos de latencia. Recordemos que el control postural tiene 80 a 120 milisegundos de latencia. Y este sistema es crítico para que el sistema visual en cualquier tipo de movimiento logre captar el mundo visual de una forma precisa. Para el control postural tiene poco que ver, pero para mantener el equilibrio en base a que nosotros podamos captar el mundo visual de forma en tiempo real sin equivocarnos de nuestro entorno es crítico. Existe este otro reflejo, este grupo de reflejos que son los reflejos vestíbulos cervicales o vestíbulos espinales, que sí tienen que ver con el control postural o aunque en una medida menos sofisticada, elaborada y contextual. El, en los seres humanos es poco relevante, en algunos animales es extremadamente relevante, como lo que pueden ver aquí. Aquí en el fondo al búho se le gira en todas direcciones y da la impresión de que la cabeza del búho se mantuviera estática con respecto al mundo, al universo. Y por supuesto no se queda estática. Lo que está pasando es que el cuello está respondiendo al estímulo que le llega de los canales semicirculares. Los canales semicirculares son girados junto con todo el cuerpo en todos estos ángulos y mandan una señal al cuello para cancelar ese movimiento y mover el cuello del búho, la cabeza del búho en dirección completamente opuesta. Como lo ven ahí, con los ojos tapados, el reflejo sigue activo, de tal forma que la aferencia no es a nivel ocular, sino que es a nivel vestibular. Y este es el aparato, el sistema vestibular, el que logra esta captación de información más rápida y de forma quizás más precisa que los sistemas visual o propioceptivo para poder generar información de dónde está la cabeza y por ende también el cuerpo entero del mundo. Y vale la pena entonces repasar algunas de sus funciones más básicas. Este es un dibujo, un modelo del oído interno completo. En amarillo está el sistema auditivo, el cual no vamos a considerar para nada en esta clase. Muy importante para otras cosas. Eh, esto que tengo coloreado aquí son los canales semicirculares que están encargados de medir aceleración angular, o sea, giro. Y estos son el utrículo y el sáculo, que están encargados de medir aceleración lineal, desplazamientos hacia adelante, atrás, lado a lado, de arriba a abajo. El utrículo y el sáculo dependen, a diferencia de los canales semicirculares que no tienen estas estructuras, dependen de estas estructuras que se llaman los otolitos. Otoconia es otro nombre que reciben popularmente los cristales del oído, las piedrecitas del oído. Son pequeños cristales de una sustancia llamada oxalato de calcio que tienen masa y peso. Y como tienen masa y peso, interactúan con la fuerza de gravedad a través de los principios de inercia y el principio de equivalencia de Einstein nos dice en el fondo que la gravedad es un tipo de aceleración lineal, es una aceleración lineal constante hacia arriba. Es por eso que podemos ocupar el mismo órgano para medir cualquier desplazamiento del cuerpo en cualquier dirección, por ejemplo un ascensor de arriba a abajo, pero la fuerza de gravedad genera una aceleración lineal equivalente a que si estuviéramos en un ascensor o aquí en una nave espacial que estuviera constantemente acelerando hacia abajo, hacia arriba. Por eso, este órgano es nuestro principal sensor de la fuerza de gravedad, que como ya vimos es muy importante para hacer los cálculos del centro de gravedad, de dónde está el suelo. Aquí ven un gráfico que no me gusta mucho, pero que es simple como para entenderlo de cómo funciona el asunto. Los otolitos, más que estar arriba de una capa de gelatina, están impregnados dentro de esta capa de gelatina que a su vez está impregnada arriba de células ciliadas. Y estas células ciliadas, aquí para que me crean que esto es verdad, esta es una fotografía normal,
o sea, normal, microscópica, de una tinción de hematoxilina-eosina de la misma estructura. Y aquí la ven con un poco de la idea de qué es lo que pasa cuando nosotros movemos la cabeza de forma un poco más activa. Y es que los otolitos con su peso y masa desplazan, deflectan, deforman la masa gelatinosa que mueve a su vez los cilios de las células ciliadas. Como veremos un poco más adelante, el movimiento de estos cilios genera una descarga eléctrica o un cambio en el tono eléctrico basal de esta célula que transforma esta energía mecánica en energía bioeléctrica para ser codificada por el cerebro. Y esta información tiene arcos muy conocidos que van desde el tronco hasta la corteza y que nos dan entonces finalmente, entre otras cosas, la sensación de verticalidad. Por otro lado, los canales semicirculares nos dan información de si la cabeza gira o no y cómo gira. Cada canal semicircular tiene una estructura como la que ven aquí, una estructura que es una manguera hueca, que está llena de un líquido que se llama endolinfa, y que está interrumpida por esta estructura acá, que es la cúpula, que de nuevo es una cúpula gelatinosa, y aquí abajo hay células ciliadas. Importante aclarar que aquí en esta cúpula no hay otolitos. Aquí lo que se usa como marcador es el líquido de la endolinfa. Cuando la cabeza gira en un lado al otro, se genera al interior de estos canales un desplazamiento, un movimiento de la endolinfa de un lado hacia el otro, que a su vez hace que se deflecte o flecte la cúpula, y dependiendo de la dirección en la que se flecta o deflecta la cúpula, las células ciliadas van a tener un estímulo que van a aumentar o disminuir su tono basal de descarga eléctrica, codificando esta información mecánica de aceleración angular de giro en información bioeléctrica para ser codificada por el resto del sistema nervioso central. Esta es una foto de las maravillosas células ciliadas eh, que, mm, que generan este cambio. De hecho, siempre interna. Eso es un error, perdón. Las células del sistema vestibular se denominan solamente células ciliadas. Las internas y las externas tienen que ver con el sistema auditivo y disculpen ahí, tengo una monosinapsia siempre de hablar de células ciliadas internas que son las del sistema auditivo. Pero aquí son células ciliadas a secas, las del sistema vestibular. Aquí tenemos un close-up por microscopía de electrones a los cilios de la célula ciliada interna. Y lo importante es que entre cada cilio tenemos estas cadenas moleculares que están ancladas a canales iónicos, que cuando estas células se desplazan a un lado se estiran y al estirarse abren mecánicamente estas compuertas. Y al abrir estas compuertas van a introducirse al interior de las células ciliadas grandes cantidades de ion potasio, que es la sal eléctricamente cargada, el ion, que van a generar los cambios eléctricos que van a terminar siendo transformados en potenciales de descarga que codificarán la información mecánica en información bioeléctrica, que llevarán finalmente a cosas tan espectaculares como el video que ya les mostré y expliqué. Pero les tengo que comentar que cada sistema por sí solo, incluso con con lo formidable que son, es insuficiente, ya que la interpretación de la realidad es susceptible a error si es que yo me confío solamente en uno de estos sistemas por separado. Ese tipo de errores pueden llevar a situaciones como esta, como que si yo sobreconfío demasiado en mi sistema visual, que aquí tenemos a alguien haciendo un juego de realidad virtual, y dejo de confiar en mi sistema vestibular, por ejemplo, puedo terminar, por supuesto, en el suelo, para que tengan cuidado cuando jueguen estos juegos. Em, y una experiencia, esta explicación que está ahí, hay una sobredependencia del sistema visual que lleva a confusión al sistema, que hay un override, hay un sobrepaso del sistema visual sobre el vestibular, tienen situaciones más complejas, más cotidianas. Y esto tiene que ver, por ejemplo, de que el sistema del utrículo y el sáculo, que yo les dije que podía medir em, información lineal, tiene el problema que si yo lo desplazo de izquierda a derecha o yo lo inclino de un lado hacia el otro, ambos movimientos, desplazarlo de izquierda a derecha o inclinarlo con respecto al eje de verticalidad, generan exactamente el mismo estímulo a las células ciliadas del utrículo y del sáculo. Por lo tanto, al sistema autolítico por sí solo le cuesta diferenciar inclinación de traslación. Aquí tenemos un claro ejemplo de cómo este sistema puede tener estímulos que pueden ser ambiguos
y que requieren desambiguación. Para el problema de diferenciar entre inclinación y desplazamiento horizontal, se apoya el sistema del visual y también de los canales semicirculares que pueden detectar inicialmente este grado de inclinación. Este es un ejemplo bien curioso que tiene que ver justamente con este problema de desambiguación en un gato al cual le destruyen el aparato vestibular y al cual le tapan los ojos. Y es una cosa que si en el gato sano inclinan la plataforma hacia la izquierda y el gato por supuesto mueve su cuerpo completo hacia la derecha, porque entiende, capta con su aparato vestibular de que se inclinó la plataforma, pero que se estaba inclinando su cuerpo también en la misma dirección. Y por lo tanto tiene que responder echando el cuerpo hacia atrás, hacia la derecha, para mantener el centro de balance. Pero si yo tengo los ojos cerrados y el laberinto vestibular destruido, el inclinar la plataforma solamente va a generar cambios, tensiones en el sistema propioceptivo. Y esa información del sistema propioceptivo va a entender que está ocurriendo todo lo contrario, que como no tiene una percepción directa de lo que está pasando al cuerpo con respecto a la gravedad, va a tener la sensación de que en realidad el cuerpo debería estar moviéndose en dirección opuesta, por lo que ocurre a nivel de los talones. Pueden imaginarlo con un poco más de detalle, pero confíen en que eso es lo que ocurre. Y entonces con un mismo movimiento de la plataforma, pero sin tener el sistema vestibular para generar la desambiguación de la información que se recibe a nivel de los tendones y músculos de los tobillos del gato, el gato piensa que se gira justamente para el otro lado y el gato lo que hace es moverse más hacia adelante, más en el mismo sentido en que se está desplazando la plataforma, con mayor desviación de su centro de gravedad y por supuesto generando finalmente una caída. Y estos son los gráficos de la respuesta electromiográfica y muscular que ocurre en esta situación. Otro ejemplo de la necesidad, estoy yo, que estoy apuntando hacia el frente y con los ojos abiertos me mueven a una velocidad determinada. Pero si yo cierro los ojos y pido que me muevan más o menos rápido, yo sigo pudiendo apuntar en la misma dirección. Ahora voy a pedir que me muevan muy lento, con los ojos cerrados. Aquí les prometo que no estoy haciendo show, pero ahí no soy capaz de compensar el giro. Y es porque los canales semicirculares de mi aparato vestibular no están diseñados para responder a movimientos de baja velocidad angular, movimientos lentos. Para los movimientos lentos dependo de mi visión y de mi propiocepción. Para movimientos rápidos dependo de mis canales semicirculares. Y para movimientos de una tasa intermedia eh, dependo de mi sistema otolítico del utrículo y el sáculo. Entonces no solamente necesito desambiguación en estímulos confundentes, sino que distintos sistemas del equilibrio están diseñados para responder a movimientos de distinta velocidad. Y eso puede ser súper relevante para fenómenos de rehabilitación, en el cual yo tengo que poder tener la conciencia de que yo estoy entrenando sistemas distintos a distintas velocidades para responder. Aquí frecuencia acá abajo es una forma en la cual la gente que nos dedicamos a equilibrio en términos de giro, eh, ocupamos frecuencia como número de ciclos de girar la cabeza de izquierda a derecha por segundo, lo ocupamos de mala forma, de una cosa histórica, en vez de hablar de velocidad angular en grados por segundo, por ejemplo. Entonces, cuando un sistema tiene dudas, le pide ayuda a los otros. Ese es como el concepto central. Aquí hay otro ejemplo más, que esta desambiguación y este entendimiento que la información se hace multimodal y se hace como juntando información de distintos sistemas, ocurre no en la corteza, sino ya a nivel del tronco. Este dibujito de acá es el núcleo vestibular, que recibe información del aparato vestibular y también de la retina. Antes de que llegue a la corteza, ya hay información de un reflejo que se llama optoquinético con respecto hacia el ojo detecta patrones rápidos de giro que se envía antes de ir hacia la corteza hacia los núcleos vestibulares, que son uno de los núcleos más integradores rápidamente de la información de equilibrio del cuerpo. Y aquí lo que les quiero ver es que si yo tengo los ojos cerrados y someto al paciente al giro, lo pongo en una silla rotatoria y lo hago girar, el aparato vestibular va a decir estoy girando y tengo una respuesta. Si yo lo hago girar, por supuesto con los ojos abiertos, los dos sistemas me van a dar la misma información y voy a tener incluso una respuesta un poquito más fuerte que el primer ejemplo. Pero lo curioso es que si pongo al paciente
y le hago girar su entorno visual, lo pongo en una tómbola giratoria o en realidad virtual le hago una sensación, una imagen de giro, resulta que su núcleo vestibular, aunque el aparato vestibular dice que no hay giro, el ojo le dice que hay giro y a nivel del sistema se interpreta como que sí hay giro. Y por eso los pacientes se marean en ambientes visuales con movimiento, por eso somos sensibles a la realidad virtual, por eso el paciente el sujeto que estaba ahí en el mall jugando con la realidad virtual se cayó. Y todo esto ocurre a nivel de tronco, donde las respuestas vestibular y visual pueden ser equivalentes. Y este es un gráfico para mostrar de que esta información no solamente se compara una con otra, sino que puede sumarse. En el sentido que para dentro del modelo interno de desplazamiento, yo puedo sumar lo que me dice mi aparato vestibular con lo que me dice mi aparato somatosensorial, de cuánto se desplazó mi cuerpo y cuánto se desplazó con respecto a una base. De tal forma que puedo tener información no solamente de mi tronco, de mi cuerpo con respecto a la gravedad, sino información real de qué es lo que está pasando con la plataforma, de nuevo, para construir un modelo interno no solo de mi cuerpo, sino de mi entorno inmediato, que va a ser información crítica para poder calcular adecuadamente a dónde dar un paso hacia adelante, por ejemplo, acá, para poder compensar este cambio de angulación. Y este es otro ejemplo que tiene que ver con esto de los niveles de sensibilidad, y es que frente a estímulos de corta, de baja amplitud, o sea, si la plataforma yo la giro poquito, el sistema que es más sensible es el somatosensorial. Pero si el movimiento es más amplio o de mayor velocidad, empiezo a funcionar mejor con el sistema vestibular. Un dato bastante relevante cuando trabajamos en rehabilitación. Y así, esta es la tercera y penúltima cápsula donde los he querido mostrar de cuáles son los sistemas con los cuales nosotros construimos nuestro modelo interno de posición de nosotros mismos en el mundo en movimiento para poder calcular de forma adecuada una respuesta motora.